Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Y que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y también les recomiendo disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes tienen otra versión o no tienen Biblia, pueden estar atentos a mi voz, por favor, y a los textos que colocamos en la pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de hacer la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Y espero que se alegren y lo lean conmigo. Dice así: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. Y Dios nos invita a que nos fijemos en lo eterno, no en lo pasajero. Es obvio, porque lo pasajero es eso, se va a quedar aquí en la tierra, no va a durar, mientras que lo eterno es eterno. Por eso nos recomienda fijar la mirada en lo invisible, que es lo eterno. Con los ojos físicos vemos lo visible, con los ojos espirituales vemos lo invisible. Entonces, la invitación hoy es a ver lo que conviene, ver lo que conviene. Le he puesto por título a la prédica, mirando lo que conviene, mirando lo que conviene. Y por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que nos conviene es ver con los ojos espirituales. Por supuesto, no podemos dejar de ver con los ojos físicos y ver lo visible, pero podemos enfocarlo con los ojos espirituales y poderlo ver espiritualmente hablando, poderlo ver invisible, ver lo eterno, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos lograr seguir viendo lo visible, pero enfocarnos en lo invisible, en lo eterno? Perdón, si nos fijamos mucho en lo visible, en lo pasajero, vamos a tener dificultades, porque eso es momentáneo y nos puede generar inconvenientes. Pero si le permitimos a los ojos espirituales verlo como Dios quiere que lo veamos, pues vamos a estar enfocados en lo eterno, en lo invisible. Necesitamos, por supuesto, de Dios. Solos no lo podemos hacer. Necesitamos de su Santo Espíritu habitando en nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 17, 18. Apocalipsis 3, 17, 18. Dice:
Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, atención iglesia, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y atención, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Necesitamos los ojos espirituales para fijarnos en lo invisible, en lo eterno. Si nos quedamos solo con los ojos físicos viendo lo visible, vamos a tener dificultad. Vamos a tratar de aprender, ustedes y yo, a la luz de la Biblia, lo que nos sucede si nos centramos únicamente en lo visible, sin ver lo invisible, sin fijarnos en lo eterno. Lo primero que encuentro es que nos engañamos. La vista física nos lleva a ver cosas que nos engañan. Nos podemos engañar nosotros mismos o permitir que otras personas lo hagan. Génesis 3, 6, 7 es la caída en el huerto y mire cómo lo relata. Dice, la mujer, Eva, la mujer vio. ¿Qué hizo, iglesia? Vio. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Vio con los ojos físicos, vio lo visible y se engañó. Fue engañada. ¿Por qué? Porque ella pensó que era un buen fruto, que podía adquirir sabiduría, que llegarían a ser como Dios. Y nada de eso sucedió. Lo único que sucedió fue que tomaron conciencia de su desnudez, algo que antes no era necesario que lo pudieran determinar. No había necesidad, estaban en la presencia eterna con el Señor, en unidad con el Creador. Entonces, no le sirvió para lo que ella pensaba que le servía, sino que le generó problema, porque no lo vio con los ojos espirituales, sino con los ojos físicos. Hubiera podido verlo con los ojos físicos, ver lo agradable del fruto, pero haber pensado en lo invisible. Hay una orden de parte de Dios que podemos comer de todos los demás frutos menos de este. Y no hubiera generado problemas si nos hubiera fijado en lo eterno, en lo invisible, en lo espiritual, en lo que Dios quiere. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Podemos ver las cosas, apreciarlas, pero luego tomar conciencia de cómo quiere Dios que nosotros veamos lo que estamos viendo y cómo lo debemos llevar a nuestra mente, apropiarnos de ella, pero desde el punto de vista espiritual, para que sea útil a la eternidad. Si nos fijamos en solo lo visible, vamos a ser engañados, vamos a sentir engaño. Podemos creer, por ejemplo, que la riqueza nos da felicidad y nos engañamos. Si nos fijamos solo en la riqueza, nos engañamos, pero si vemos la riqueza como Dios dice que la debemos ver, como una bendición de Él, para que además seamos generosos, para que tengamos lo necesario, para que disfrutemos, para que seamos prosperados y podamos ayudar a más personas, pues estamos viéndolo con los ojos físicos, visiblemente, pero estamos viendo espiritualmente las cosas como Dios quiere que las veamos. Miremos la consecuencia del engaño de Eva, Génesis 3, 23, 24. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín, Adán y Eva.
para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Por su engaño perdieron la relación íntima con Dios, su tranquilidad en el huerto era todo perfecto, el trabajo que no fuera penoso, porque ahora iba a ser penoso por efectos de la caída. ¿Nos dejamos engañar o nos engañamos si solo nos fijamos en lo visible? Por eso el Señor mismo también en su palabra nos advierte sobre ese particular. Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, dice, cuídense. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Cuidarnos. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces, debemos fijarnos en lo invisible, porque lo visible es pasajero y lo invisible es eterno. Ver las cosas con los ojos espirituales. Como les digo, no podemos sustraernos de verlas con los ojos físicos, pero podemos usar los ojos espirituales para darle el enfoque que Dios quiere que le demos. Entonces, lo primero, si vemos lo visible únicamente con los ojos físicos, nos engañamos. Lo segundo, nos deslumbramos. Nos deslumbramos. En Josué 7:20-21, Josué 7:20-21, hay una historia del pueblo, del ejército de Israel más exactamente. Ellos han conquistado ya Jericó en un gran triunfo que el Señor les ha dado y van a ir a una batalla a un lugar donde no hay tanto ejército que se llama Ai o Jai. Y van unos 3,000 guerreros del pueblo de Israel, pero son derrotados, increíblemente son derrotados. Y Josué, por supuesto, habla con Dios, como lo veremos más adelante, pero vamos a ver el porqué de esa derrota y el cómo uno de los guerreros del pueblo de Israel, del ejército, se dejó deslumbrar. Lo que nos puede pasar si vemos únicamente con los ojos físicos lo visible. Voy a la lectura. En Josué 7:20-21. Acán le replicó, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Atención, esta es mi falta. ¿Qué hizo? Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron. ¿Qué le pasó? Lo deslumbraron. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Vio con sus ojos físicos parte del botín y se dejó deslumbrar. Fue deslumbrado. Eso nos pasa también a nosotros. Hay muchas luces de neón que nos atraen, hay muchos anuncios que nos hacen llevar la vista a ellos y nos deslumbran. Y podemos perder absolutamente todo por dejarnos deslumbrar. Aquí este guerrero se dejó deslumbrar y no vio, hubiera podido ver el botín, apreciarlo, ver que era muy bello, pero pensar con los ojos espirituales como Dios quería que lo viera. ¿Y cómo quería Dios que lo viera? No lo podían tomar, porque la orden era perentoria. Del botín de guerra no se podía tomar. El ejército de Israel tenía que depender de Dios. Solo en algunas excepciones el Señor permitía que se tomara alguna parte del botín, pero en este caso no. Él hubiera podido ver, oiga, qué bonito el manto, hay harto dinero, pero mis ojos espirituales
tienen que verlo enfocado en lo eterno, en lo que Dios quiere. Y Dios me dice, no puede tomar de ese botín. Y a nosotros nos pasa igual. Tenemos la Biblia, tenemos todas las recomendaciones dadas por Dios, pero a veces nos dejamos deslumbrar. No sé si les ha pasado, a veces terminamos comprando algo simplemente porque nos deslumbró y después decimos, ¿y por qué lo compré? ¿Para qué? No lo necesito. Y seguramente lo hicimos con deuda. Entonces nos dejamos deslumbrar, pero no aplicamos las recomendaciones que Dios nos da. No ponemos los ojos espirituales en acción para ver con los ojos físicos lo visible, pero verlo desde el punto de vista eterno. A veces nos dejamos deslumbrar por una persona, generalmente del sexo opuesto. Y entonces tiramos todo por la borda porque nos deslumbra. Y el Señor dice, en la palabra, en la Biblia, están todas las recomendaciones para usar correctamente los ojos espirituales y fijarse en lo visible que es lo eterno. Miremos Josué 7:10 al 12, la parte A del verso 12. Y está Josué clamándole a Dios, ¿por qué nos derrotaron? ¿Por qué nos pasa esto? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, atención iglesia, por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Qué terrible, ¿no le parece, iglesia? Que nos dejamos deslumbrar porque usamos únicamente los ojos físicos para ver lo visible y nosotros mismos nos acarreamos destrucción. Nosotros mismos generamos el problema. Nosotros mismos nos endeudamos hasta el punto de no poder pagar, tiramos nuestra relación matrimonial o nuestro trabajo, lo que sea, por dejarnos deslumbrar. El Señor dice, ellos mismos, en este caso nosotros, ellos mismos se acarrearon su propia destrucción, su destrucción. Ponemos a alguien o algo en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso es muy delicado, eso se llama idolatría. Esa es la idolatría, colocar a alguien o algo en el lugar que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Eso fue lo que hizo este guerrero del ejército de Israel, porque la confianza de él tenía que estar puesta no en el botín, sino en Dios. Depender totalmente de él, como lo debemos hacer nosotros. ¿Podemos disfrutar de las cosas materiales? Sí. ¿Podemos verlas y apreciarlas? Podemos incluso que nos deslumbre, que nos llame mucho la atención, pero podemos aterrizar inmediatamente con los ojos espirituales, ver lo invisible, que es lo eterno, y verlo en el enfoque que Dios quiere que lo veamos. Siempre tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Cómo quiere Dios que yo lo vea? El Señor Jesús en su paso por la tierra nos advierte sobre este tema, porque cuando cuenta la parábola del sembrador, no sé si la recuerdan, que dice salió a sembrar, tiró la semilla y una cayó en tal lugar, otra en otro lugar, y cuando Él explica la parábola a sus discípulos, habla sobre esto. Mire lo que dice en Marcos 4, 18, 19. Marcos 4, 18, 19. Otros son como los sembrados entre espinos. Pongamos atención a la lectura. Oyen la palabra, o sea, conocemos lo que Dios quiere, conocemos que Dios nos está invitando a fijarnos en lo invisible, que es lo eterno. Tenemos todas sus promesas, todas las condiciones que Dios
quiere que pongamos en práctica para un buen vivir. Y mire lo que dice: oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos nos deslumbran, nos dejamos deslumbrar. Entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. No podemos hacer nada separados de Dios. Y lamentablemente insistimos en hacerlo separados de Dios. Nos recomienda ver con los ojos espirituales, pero nos fijamos más en lo visible con nuestros ojos físicos, y entonces, como vimos en el primer punto, nos engañamos o nos dejamos engañar. Y como estamos viendo ahora, nos deslumbramos o nos deslumbran. Vuelvo a insistir, no quiere decir que tenemos que colocarnos una venda en los ojos físicos para no ver lo visible, no, al contrario, vamos a apreciar todo lo hermoso que Dios ha creado para nosotros. Vamos a poderlo ver, como les dije en el primer punto, Eva pudo ver el fruto, pudo apreciarlo, pudo haber pensado, oiga, esto de pronto me da sabiduría, pero inmediatamente se coloca los lentes con el enfoque espiritual. Lo que Dios nos dice que debemos ver. Y el enfoque hubiera sido, no lo puedo tomar porque hay una orden. Tengo todos los demás árboles a mi disposición para comer de su fruto, pero de este no, porque Dios me ha dicho que no. Y en este caso, el guerrero, el soldado del ejército de Israel, pudo ver el botín, pudo apreciarlo, pudo haber visto el manto, decir qué bonito, vea, bien tejido, buen, no sé, lo que hubiera podido apreciar, ver el oro, ver las riquezas que encontró allí, pero inmediatamente, antes de dejarse deslumbrar y tomarlo, ponerse los lentes con la visión espiritual. No lo puedo tomar porque del botín de guerra no puedo tomar y me va a traer destrucción. Nosotros tenemos que hacer siempre el mismo ejercicio, iglesia. Siempre el mismo ejercicio. No dejarnos engañar y no dejarnos deslumbrar, o no engañarnos o no deslumbrarnos. Fijando la mirada en lo que conviene. Y lo que conviene es lo invisible porque es eterno. Y lo podemos hacer ¿cómo? Con los ojos espirituales. Digan amén. Y una tercera cosa que encuentro, nos rebelamos. Nos rebelamos. Nos vamos en contra de Dios muchas veces cuando solo ponemos la mirada con los ojos físicos en lo visible, sin el enfoque espiritual. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versos 10 al 13, a la parte A, hay una historia que los pongo en contexto. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El rey Saúl iba a entrar en guerra contra los pueblos enemigos, incluidos los filisteos. Y el profeta, que era el sacerdote Samuel, le ha dicho que espere, que él en 7 días regresa y va a ofrecer sacrificios a Dios antes de ir a la batalla. Esa era la orden del profeta, del sacerdote, del hombre que hablaba de parte de Dios. Y ahí voy a la historia. Resulta que, los sigo poniendo en contexto antes de ir a la lectura, el profeta ya era el 7º día y no llegaba. Y Saúl resuelve tomar el asunto en sus manos. E hizo que trajeran todos los elementos y él se puso a ofrecer el sacrificio. Ahora, tengamos en cuenta esto, iglesia. Saúl era el rey, no el sacerdote. Él no podía oficiar el sacrificio. El que tenía que oficiar el sacrificio era el sacerdote. Y ahí sí voy a la lectura. En el momento estoy en primer libro de Samuel 13
10 al 13, la parte A. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y atención, y Saúl le respondió, pues vi. ¿Qué hizo? Vio. Todo es por ver. Pues vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas. Pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor, tu Dios. Vuelve y juega. Vi que el pueblo, vi que el ejército estaba inquieto, que se desbandaba, que se iba en desbandada, que me iban a atacar y que tú no llegabas. Pensé, y eso nos pasa también a nosotros, iglesia, seamos sinceros. Y estaba supuestamente haciendo algo que parecía con buena intención, alabar a Dios. Entonces ofrecí sacrificio. Pero no, si lo hacemos por fuera de lo que Dios ha dispuesto, eso no le agrada a Dios. Entonces él hubiera podido ver lo que estaba viendo, ¿sí? El ejército está inquieto, se pueden ir, algunos se han ido, el profeta, el sacerdote no llega, pero todavía no se ha vencido el 7º día que dijo él que iba a llegar. Yo no puedo ofrecer el sacrificio, le toca a él. Si no llega, pues iremos a la guerra confiando en que el Señor por alguna razón lo permitió. Usando los ojos físicos vemos lo visible, pero nos colocamos los lentes espirituales para ver lo invisible, para ver lo eterno. No sé si estoy siendo claro, iglesia. Entonces podemos ver lo eterno que no nos lleva a rebelarnos contra el Señor, como le pasó a Saúl. Has obrado como un necio, te has rebelado contra Dios, tú no eres el sacerdote. Eso es lo que le dice en términos generales el profeta. Se afanó, se angustió y tomó en sus manos lo que no podía hacer. Y le generó problemas, obviamente, porque siempre que nos indisponemos con el Señor, vamos a tener consecuencias por culpa nuestra. No por culpa de Dios, por culpa nuestra. Por no fijarnos en lo invisible, que es lo eterno. Mire conmigo primer libro de Samuel 15, 22, 23. Samuel le respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Y esa es una buena pregunta para nosotros hoy, ¿o no, iglesia? A veces creemos que es como mejor los rituales, la religiosidad, y no le prestamos atención a la obediencia. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y atención, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Increíble las consecuencias que podemos nosotros generar con nuestra rebeldía. Son consecuencias que nosotros mismos podríamos haber evitado, no rebelándonos, haciendo las cosas como Dios ordena. No son rituales, no son sacrificios, es obediencia. Es obediencia. Es ver con nuestros ojos físicos lo visible, colocándolos los lentes de la visión espiritual.
para ver lo invisible, para ver lo eterno. Si Saúl se hubiera colocado los lentes espirituales, hubiera continuado siendo el rey. Había sido ungido por el mismo Señor. Pero se fue en rebeldía, no obedeció y perdió su trono. Por eso la recomendación que nos da hoy el Señor es: fíjense en lo invisible, que es lo eterno. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, digan amén. Él quiere prosperarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que tengamos una vida abundante. Pero debemos seguir su manual. Si Él nos recomienda, oiga, no se fijen únicamente en lo visible porque eso es pasajero. Fíjense en lo invisible que es eterno. Pues pongámoslo en práctica porque nos va a traer beneficios. Tenemos bendición sobre bendición de parte de Dios. Deuteronomio 30, 19, 20, la parte A. Deuteronomio 30, 19, 20, la parte A. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Increíble, ¿no les parece? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. Increíble, Dios es tan amoroso con nosotros que nos diga, oiga, elija, escoja, de usted depende. Escoge entre la vida y la muerte. Increíble que nosotros vamos a escoger la muerte. Y nos pasa en muchos casos. Matamos muchas cosas. Y nos dice, y escojan entre la bendición y la maldición. A mí me parece de un amor impresionante el Señor con nosotros. Elijan ustedes. Ya tienen mi palabra, tienen todas mis promesas, tienen el manual del fabricante. Elijan. Y por eso la recomendación es: ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. Yo quiero eso para ustedes y para mí, que escojamos la vida, que escojamos la bendición, que amemos al Señor, que le obedezcamos, que seamos fieles. Que no nos fijemos solo en lo visible porque eso es pasajero, sino que nos coloquemos los lentes espirituales, los ojos espirituales, para ver lo invisible, que es lo eterno. Y no dejarnos engañar o no engañarnos, no deslumbrarnos o no dejarnos deslumbrar y no rebelarnos contra Dios. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que el Señor ha sido suficientemente claro, como siempre, con nosotros hoy. Y con mucho amor nos ha enseñado lo que Él quiere para nosotros. Dios siempre, 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 de una manera clara, precisa, con amor, nos enseña, con paciencia, con amabilidad, nos vive puliendo. Démosle gracias a Dios por eso, porque es un Dios supremamente amorosísimo. Si ustedes creen que Dios ha hablado a sus corazones, yo voy a tratar de hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar algunos de los versículos que utilicé para la prédica, y son versículos tomados de la Biblia, que es la palabra de Dios. La armo en forma de carta. De hecho, la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Por eso yo armo este resumen como carta. Recíbalo de parte de Dios, de manera personal, vuélvalo devocional o vuélvala devocional, compártala. Y por encima de todo, pongámosla en práctica. A quien anhela mirar lo que conviene,
No te fijes en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Cuídate de que nadie te cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. No dejes que las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entren en ti hasta ahogar mi palabra, de modo que ésta no llegue a dar fruto. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Ámame, obedéceme y sé fiel a mí, porque de mí depende tu vida y por mí vivirás mucho tiempo. ¿Quién te ama? Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Qué hermosura de palabra nos regalaste hoy, Señor. Como siempre, hermosísima tu palabra, Señor. Y también cuestionante, Señor. Porque tu palabra penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación contigo, Señor. Y gracias porque si lo podemos hacer, es porque ya tú habitas en nosotros y has empezado tu obra maravillosa en nosotros. Por eso nos damos cuenta, Señor. Por eso discernimos tu palabra, por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Y Señor, gracias porque cada que te escuchamos, cada que leemos tu palabra, tenemos necesidad de poner nuestro corazón de rodillas y decirte, perdónanos, perdónanos. Por lo menos en mi caso me he dejado engañar, deslumbrar, me he rebelado, he desobedecido. Pero Señor, gracias porque hoy nos has enseñado con tanto amor, bendito Dios, lo que a ti te agrada, lo que es bueno para ti, lo que nos conviene a nosotros. Nos has mostrado que podemos usar los ojos físicos que tú nos has dado, podemos apreciar toda la naturaleza, toda la creación, todo lo que tú has puesto a nuestro alrededor, pero tenemos que verlo también con el enfoque espiritual, viendo lo invisible que es lo eterno. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por hacer tu obra con nosotros con tantísimo amor y tanta paciencia, bendito Dios, para con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque por tu obra maravillosa es que nos podemos reunir, hablar contigo, estar escuchándote y dándonos cuenta en dónde estamos de nuestra relación contigo. Dejaste el cielo para venir a la tierra, morir en una cruz, llevando toda nuestra maldad y trasladándonos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Gracias por amarnos tanto, Jesús. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez. Porque yo le pongo voz a los versículos están en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si usted sintió algo especial en su corazón, es de parte de Dios. Dios dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él entrará. Ya oímos la voz de Dios, hay conmoción en nuestro ser interior porque siempre sucede, Dios mueve toda nuestra fibra interior. Ya lo oímos, ahora tenemos que abrirle nuestra vida y permitir que Él entre, para que Él comience su obra santificadora en cada uno de nosotros. Es una obra maravillosa, dura toda la vida, porque Él quiere darnos el carácter de Cristo, pero nos trae beneficios diariamente.
Ahora, ¿cómo le abrimos la vida a Dios? Con una declaración de fe que salga del corazón y si podemos hablar, pase por la boca. ¿Con qué palabras? Con las que usamos diariamente. No hay un lenguaje teológico. Es el lenguaje que Dios nos ha dado para hablar con Él. Igual, como hablamos con cualquier otra persona. Yo voy a hacer una oración guía. No es una oración mágica, es una oración guía. Si la van a seguir, por favor, tomen cada frase, llévela a su mente, póngala en su corazón, créala en su corazón y si puede hablar, sáquela por su boca. Si no, será una vana repetición que no sirve de nada. Preferiría que hiciera su propia oración. Muy bien, iglesia, vamos a acompañar a todas las personas que lo van a hacer por primera vez, pero lo vamos a hacer nosotros con el mismo gozo, con la misma alegría que lo hicimos en ese entonces. Digamos todos juntos, Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias Padre Celestial por escuchar mi oración. Gracias bendito Jesús por perdonarme y salvarme. Y gracias Espíritu Santo porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron su declaración por primera vez, les quiero decir, es la decisión más sabia e importante que han tomado en toda su vida. A partir de hoy no están solos. Tienen al Dios Todopoderoso habitando en ustedes, acompañándolos siempre y haciendo una obra maravillosa. Van a notarlo cada día se van a ver más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos. Esa es la obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. Nos gustaría que nos cuenten que hicieron su declaración de fe por primera vez hoy. Nos pueden escribir al correo electrónico vidasproductivas@gmail.com o enviarnos un WhatsApp. Como es la primera vez que va a usar el WhatsApp, por favor, introdúzcalo en sus contactos en su celular, como Vidas Productivas Iglesia Cristiana y el número, para que pueda recibir a vuelta de correo toda la información que nosotros enviamos por ese WhatsApp. Si quiere y tiene alguna pregunta de cómo comenzar su caminar en Cristo, también nos la puede hacer llegar por esos dos medios que les he dado. Muy bien. Iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, como la familia del Señor, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos y tecnológicos para honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org. Ahí entran y encuentran un botón de pagos PSE que los va llevando para que hagan su ofrenda o depositen sus diezmos. También hay un comunicado de la iglesia donde están todos los datos nuestros, las cuentas, los números, la identificación, por si desean hacer consignación directa en el banco o desean inscribir en sus cuentas la nuestra para poder hacer transferencia. Muy bien, démosle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de honrarlo. Señor, gracias porque nos permites honrarte con los diezmos, con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos, Señor, con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia, Señor, tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, si diezmamos, nos daremos cuenta que tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, estoy seguro que todos los que te estamos escuchando queremos esa protección
y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Algunos anuncios rápidos, iglesia. No olviden el devocional En Clave con Dios a través de YouTube, de lunes a viernes. Lo van a estar recibiendo, escúchenlo, denle like, compártanlo con otras personas. Recuerden, estamos como iglesia virtual y debemos usar la tecnología, las plataformas, las redes sociales, todo lo que el Señor nos da para llegarle al mundo entero. Y es tanto como compartir todo lo que la iglesia, el contenido que está creando la iglesia. Nosotros seguimos funcionando con todos los servicios de la iglesia, con todos los canales de comunicación abiertos. Por favor, ayúdenos ustedes dándole like y compartiendo todo lo que nosotros estamos publicando. También la reunión de oración los miércoles a través de Zoom, 6 de la mañana, oramos por ti. Es un link que también pueden compartir con las personas que ustedes deseen. Como les digo siempre, no es necesario que la persona nueva entre a orar. Si quiere hacerlo, lo puede hacer, pero generalmente no es lo usual. Pero sí podemos decirle, conéctese y escuche, porque es la manera de empezar a conocer del Señor y depender de Él. No se les olvide, no me cansaré de insistir, grupos pequeños, pertenezcan a un grupo pequeño. Si no les gustan los grupos que hay, creen el propio grupo de ustedes, con su familia, con sus amigos, pero mantengámonos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos estar en comunidad. Entonces, por favor, los grupos pequeños son importantes. Muy bien. Acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los invito a que me acompañen a orar. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, las de sus familias, bendecimos sus actividades, sus ministerios, Señor. Y te agradecemos porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Como les dije al inicio de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, cuando nos reunimos como familia, como el cuerpo de Cristo. Deberíamos celebrarla diariamente por la importancia que tiene la cena para el creyente. Pero por lo menos el domingo que estamos reunidos como la familia del Señor, como el cuerpo de Cristo, pues que la celebremos. Por eso mi insistencia en que dispongamos los elementos de la cena. La cena es muy importante porque fue instituida por el propio Señor Jesús. En lo que conocemos como la última cena, Él instituyó la cena para que nosotros lo recordemos a Él en primer lugar y recordemos la obra maravillosa que Él hizo por nosotros. Dejar su lugar santo y sublime para venir como uno de nosotros, verdadero Dios, verdadero hombre, a cargar con toda nuestra maldad y llevarla a una cruz. Él que no cometió pecado, hecho pecado por nosotros. Y nosotros pecadores, recibir de parte de Él toda su justicia y santidad.
Imagínense si no será importante lo que significa la cena y si no será importante celebrar eso. Por eso mi insistencia en que celebremos la cena domingo a domingo. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a recordar que Él nos justificó, nos santificó, saldó la deuda de pecado, se convirtió en nuestro sumo sacerdote, pues no hay razón para que al momento de celebrar la cena estemos en desacuerdo con Él. Entonces nos invita, antes de tomar la cena, a ponernos de acuerdo con Él. Es tan sencillo como confesarle, decirle, sí, Señor, me pongo de acuerdo contigo, estuvo mal. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces es momento, iglesia, de pensar si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que haya ofendido al Señor, que no haya estado de acuerdo con lo que Él dice por fuera de su tiempo, no sé. Y es el momento de decirle, Señor, me pongo de acuerdo contigo, eso estuvo mal. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Ahora, como siempre les recomiendo, de pronto no llega nada a la mente, al corazón, pues podemos pedirle perdón por esos pecados que hayamos olvidado o por esos pecados inconscientes que hayamos cometido. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir. Está en la Biblia quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo. Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por este momento, Señor. Gracias por dejar la cena como el recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. ¿Pueden tomar la cena? Como acostumbramos domingo a domingo, nos vamos a despedir en oración. Vamos a pedir un toque especial del Espíritu, una unción especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, en manera particular, individual. Y oraremos por sanidad. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado y nos has permitido estar para alabarte, honrarte, reconocer tu grandeza, tu poder, bendito Dios. También reconocer que tú eres el único digno de alabanza, Señor. Nos has permitido escucharte, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo de esta semana que comienzas a regalarnos hoy, primer día. Y Señor, cada día de esta semana que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos
que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero, para que nuestro pie no tropiece. Y también te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te colocas como un escudo protector alrededor de cada uno de nosotros, para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, aprovechando esas dos circunstancias, Señor, hoy queremos pedirte un toque especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, de manera individual, particular, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero hoy, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también están mencionados en la Biblia. Por eso es que te pedimos un toque especial tuyo para cada uno de nosotros. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con poder, con gloria, con humildad, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, bendito Señor. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Conviértenos en esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas en tu palabra, bendito Dios. Llénanos de ti, Señor. Queremos estar plenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que sabemos de ti. Que tú eres el Dios sanador. Que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad. Que por tus llagas fuimos todos curados, para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que ahí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros, unidos en fe, declaramos que donde has puesto tu mano hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor les bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.